Hola, buenas tardes. Les doy la bienvenida a este espacio del Foro Centroamericano de Donantes 2021 a las personas que ya se están conectando. Mi nombre es Carmen Quintela, soy periodista y editora de Ocote y esta que tenemos hoy es la tercera y la última entrevista de Radio Ocote Podcast, que es nuestro podcast narrativo de Ocote y que en este espacio, que en este foro ha tenido pues un espacito ahí diario con algunas entrevistas en directo. Entonces, bueno, si alguien se perdió alguna de las anteriores, que fueron a Stacy Velázquez y a César Fagoaga, pues pronto las van a poder leer en texto en la página de Ocote, igual que esta entrevista que tenemos hoy. Y bueno, para empezar, una disculpa por el cambio de hora y muchísimas gracias al Foro Centroamericano de Donantes y a Seattle International Foundation por movernos la hora. Le agradecemos mucho y pues por permitirnos tener esta conversación hoy con Juan Francisco Sandoval, a quien le doy ya la bienvenida y las gracias por estar aquí. Carmen, muchísimas gracias y también al Foro Centroamericano de Donantes y a la Fundación Seattle, también por tenerme paciencia. Ahí hubo un pequeño traslape, pero estoy aquí con mucha disposición y agradeciendo también por la ventana. No, muchas gracias a usted. Y pues para ponernos un poquito en contexto, muy brevemente, para no robar tiempo a la conversación, pues les presento al entrevistado de hoy, que es Juan Francisco Sandoval. Como pueden ver, Juan Francisco dirigió durante casi 6 años la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala, que es una fiscalía pues que seguramente ya saben, trabajó muy de la mano con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, pues que se recordarán, pues es una comisión que ya no opera actualmente en Guatemala, pues porque el entonces presidente Jimmy Morales no renovó su mandato y en 2019, hace ya 2 años, terminó su trabajo en el país. Y pues, como decía, la comisión trabajó muy de la mano con la FECI, con la Fiscalía Especial contra la Impunidad, a cargo de Juan Francisco y quienes investigaron y revelaron casos de corrupción que pues alcanzaron a altos funcionarios de los 3 poderes de Guatemala, y que estas investigaciones hicieron que decenas de funcionarios y de empresarios enfrentaran la justicia. Pero bueno, como ya sabrán probablemente, en julio de este año la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, decidió destituir a Juan Francisco. Juan Francisco había dejado entrever algunos intentos de la fiscal general de interferir en las investigaciones que él lideraba, y pues después de su destitución tuvo que salir del país. Ahora mismo está en Estados Unidos y bueno, se convirtió en otro funcionario judicial más, que igual que pues como ya sabemos, que Telma Aldana, que Claudia Escobar, que Gloria Porras, han tenido que salir de Guatemala al exilio, en definitiva. Entonces, bueno, le agradecemos muchísimo, Juan Francisco, estar hoy aquí para poder charlar unos minutitos. Comento si tienen comentarios, preguntas o alguna duda, algo que quieran que de pronto pongamos sobre la mesa. Ahí está el chat abierto, así que muy bienvenidas y bienvenidos a escribir por ahí. Y pues para empezar esta charla, Juan Francisco, yo le quería preguntar cómo analiza hoy, ya 3 meses después de esta destitución, pues su destitución, ¿no? ¿De qué manera cree que ha podido afectar a los casos que estaban abiertos o que están abiertos y que usted lideró en el Ministerio Público, o que todavía estaban en investigación? ¿Cree que sí, pasado este tiempo, ha podido darse algún efecto o ha podido afectar de alguna manera? Bueno, considero que sí se han afectado las investigaciones, pero quiero poner una situación en contexto, que la destitución de Juan Francisco Sandoval, en lo personal yo la podría asumir como uno de los eventos que ha marcado mi vida, pero es un evento más de todo un plan que existe en Guatemala para desarticular los esfuerzos contra la impunidad.
Por el 2015-2016 hablábamos de un avance. Teníamos mucha esperanza en el país porque durante el tiempo en que se había trabajado en forma esforzada, el Ministerio Público, la CICIG, otras instituciones del sector justicia, porque un esquema de jueces de mayor riesgo, la Corte de Constitucionalidad, pues se tenía esa visión de que estábamos avanzando, pero en el momento en que fueron tocados determinados sectores por virtud de las investigaciones, iniciamos con un ambiente retrospectivo, un plan integral que abarcó no solo la decisión de no permitir el reingreso a Guatemala del excomisionado Iván Velázquez, incluía también la toma del Ministerio Público por la mafia y que se concretizó en mayo del 2018 con la llegada de Consuelo Porras como fiscal general, quien avanzó en planes para criminalizar a las personas que lucharon por realizar esos esfuerzos. Ante la comunidad internacional y con el propósito de tratar de ganar alguna imagen de legitimidad, se sostuvo a la Fiscalía Especial contra la Impunidad, con muchas limitaciones, por cierto, limitaciones que yo denuncié el 23 de julio, cuando fui destituido en forma arbitraria e ilegal. Es un capítulo que yo tengo que defender en todas las instancias, pero que tampoco responde a una situación normal de irrespeto a la carrera fiscal, a la ley orgánica del Ministerio Público, a las directrices de Naciones Unidas sobre la función de los fiscales en cuanto a la estabilidad y que la remoción de los fiscales debe estar precedida de un proceso. Pero este era un capítulo más en este avance y profundización de desarticulación del legado que en su momento dejó la CICIG. Podemos ver cómo otras instituciones del sector justicia están afectadas, el Ministerio Público por la importancia que tiene y por el destacado papel que impuso la Constitución de la República cuando fue reformada en el año 93, le da un papel preponderante en el sistema de justicia y debe velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país, pero tener una institución al servicio de las mafias, displicente con el poder y por el contrario, en total persecución en contra de quienes desarrollamos ese trabajo en Guatemala, un ambiente de persecución que se ha encarnizado no solo en contra de Juan Francisco Sandoval, ya mencioné la situación de Telma Aldana, y que hoy tiene a por lo menos 10 operadores de justicia en el exilio, lo cual no es normal en una sociedad que se vende ante el mundo como una sociedad democrática, con otros indicadores preocupantes en Guatemala. Retiro de expedientes, remoción, traslado de fiscales. Entonces, es una situación sumamente compleja. Si se suma además con la criminalización de defensores de los derechos humanos, quienes también luchan por situaciones como el ambiente, la tierra, prensa independiente. Entonces, la rearticulación de los actores quienes fueron descubiertos en las acciones ilícitas como parte de redes político-económicas ilícitas responde a todo un plan orquestado y que mantiene un ambiente que no da ninguna sensación de tener un cambio positivo en el país. Y no sé si considera que volvemos ahora a una etapa como la que estábamos antes de la llegada de la CICIG, donde pues no se llevaban a cabo estas investigaciones, no se perseguía la corrupción en el sistema, por ejemplo, de gobierno. No sé si volvimos atrás y perdimos todo ese trabajo que había hecho la CICIG. Creo que sí. Y así como lo dice Carmen, de repente no volvimos al 2014, recordemos que la CICIG llegó a Guatemala en el 2007, creo que o regresamos a esas épocas o retrocedimos aún más. Vea la situación que viven hoy los medios de comunicación, vea la posición que tienen ahora
las organizaciones de la sociedad civil con la vigencia de esa ley de organizaciones no gubernamentales que se constituye como un nuevo instrumento para callar voces disidentes. Vea la situación de los jueces de mayor riesgo, del Procurador de Derechos Humanos, de la Fiscalía de Derechos Humanos, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Entonces es en realidad una situación que de repente puso en el tablero, en el ojo público, en el momento en que yo tuve que salir de Guatemala, pero que día con día se va profundizando. Ejemplos claros de ello son la actitud de las fuerzas de seguridad del Estado con la asociación que creo de repente sí son veteranos militares, como ellos se denominan, en el Congreso de la República y la nula respuesta estatal. Pero como contrapunto vemos la reacción de las fuerzas de seguridad del Estado en contra de la población campesina en el municipio del Estor, departamento de Izabal, y cómo existen actuaciones diferenciadas de las fuerzas de seguridad. Y por una parte, quienes estaban realizando actos de terrorismo en la zona 1 de la ciudad de Guatemala, no se actuó. Pero en contra de quienes están defendiendo una resolución de la Corte de Constitucionalidad y los recursos del pueblo quechí, la reacción del Estado ha sido la de proteger a otros actores. Entonces, esto nos muestra la manera en que está diseñado el Estado de Guatemala para proteger a actores que están cercanos o a quienes están cercanos al círculo de poder y quienes despiertan interés en la clase gobernante. Sí, y justo vemos eso, lo vemos también, digamos, no solo en Guatemala, sino en otros países de la región, ¿no? Vemos que las luces que hubo en algún momento, por ejemplo, pues con la CICIG, con la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la Fiscalía de Derechos Humanos, como decía, pero por ejemplo en Honduras con la MASI pues otros esfuerzos que se han dado en la región, vemos que todas esas luces se están apagando, ¿no? Entonces, algunas consecuencias, pues ya las mencionaba usted, ¿no? El tema de que tantos operadores de justicia, bueno, ya con que uno esté en el exilio es algo alarmante, pero en el caso de Guatemala, usted mencionaba 10, pero también se está viendo esa situación en Nicaragua, en Honduras, en El Salvador, con operadores de justicia, con la oposición, con periodistas. Yo no sé si es posible o si va a ser posible revertir esta situación. No sé qué tiene que pasar para tratar de que esto se detenga en algún momento y demos marcha, pues una contramarcha. Cuando en el año 2015 se vivía en Guatemala otro ambiente, se pensaba o se delegó responsabilidad al Ministerio Público y la CICIG. Son los que tienen que abanderar los cambios en el país. En realidad, el Ministerio Público y la CICIG, mediante las investigaciones desarrolladas, descubrieron, o no más que descubrir, lograron demostrar fenómenos que afectaron y siguen afectando la institucionalidad del Estado. Se detectaron fisuras, pero las reformas necesarias a raíz de haber detectado la enfermedad, de haber detectado el fenómeno, correspondía a los actores con voluntad política, quienes podían hacer las reformas necesarias en el Estado, en los temas de instituciones de fiscalización, de control, de democratización, pero no se avanzó en ese sentido. De la manera paulatina en que se han venido deteriorando las instituciones, la luz de la esperanza está en la ciudadanía, en la medida en que la población, el ciudadano, ejerza esa soberanía que constitucionalmente corresponde al pueblo. En ese momento es que se van a visualizar los cambios. Interesante el comentario que hacía con respecto a la situación institucional de Guatemala y que se vive en El Salvador, que se vive en Honduras, se vive en Nicaragua. Ejemplo, se critica mucho a Nicaragua, pero hacia allá vamos. O en Guatemala han ocurrido situaciones como las que se están viviendo en Nicaragua.
tema de participación de determinados candidatos, tema de ley de organizaciones no gubernamentales, temas de represión a la población. Entonces, no es de que vayamos hacia allá, yo creo que ya estamos en esos niveles, el tema de lo que se vive en El Salvador, el deterioro de la institucionalidad, el tema de la sala constitucional, el tema del fiscal general, la situación de Honduras, donde tampoco se ve por dónde. Entonces, no sé si existen vasos comunicantes entre los gobernantes de los 4 países de la área norte de Centroamérica, pero sí existe un fenómeno del cual han sido contagiados en nuestros países. Y no sé, por ejemplo, no sé si da la sensación de que cuando ahora se habla de la lucha contra la impunidad en Guatemala y en Centroamérica en general, ya no se mira a las fiscalías tanto, sino que se gira la mirada hacia Estados Unidos. Yo no sé si esta lucha contra la corrupción y contra la impunidad está perdiéndose de este lado o está ya perdida. De este lado me refiero del lado de Centroamérica. Bueno, está en proceso de destrucción total. Usted ve cómo se ha instrumentalizado en el caso de Guatemala el Ministerio Público para perseguir a quienes le resultan incómodos a la clase gobernante. Ve cómo el discurso, el mensaje que maneja la actual fiscal general va en sincronía con lo que anuncia los net centers, con lo que anuncia una fundación, con lo que anuncia el gobernante, con lo que anuncia la Corte Suprema de Justicia. Entonces es una situación alarmante y posiblemente ese sea el principal motivo por el que estamos pidiendo auxilio en otras partes del mundo. Hoy, por ejemplo, yo tenía una audiencia, fue uno de los motivos por los que les quedé mal en la hora que estaba programada, yo asumo la responsabilidad. Tenía una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde estábamos tratando de que la comisión pusiera atención en la situación que están viviendo los operadores de justicia en Guatemala. Durante estos días hemos tenido alguna gira virtual por Europa, donde también le estamos diciendo, Europa, vean lo que está ocurriendo en el país. Quienes son detractores de la lucha contra la impunidad dirán, bueno, entonces están pidiendo injerencia extranjera. Que es uno de los últimos recursos que tienen para tratar de justificar sus acciones. Pero en realidad lo que se trata es de poner voz al ciudadano, porque es el ciudadano el que sufre día con día las consecuencias de un sistema injusto, inequitativo, donde únicamente se protege los intereses del poder. Y pensando precisamente pues en la mirada que están poniendo otros países, pues vemos que, por ejemplo, pues el gobierno de Estados Unidos anuncia esta integración de una fuerza de tarea anticorrupción en Centroamérica. ¿Usted considera que esta fuerza de tarea realmente podrá hacerle frente a la corrupción y la impunidad en la región, tomando en cuenta la situación como está, ¿no? Bueno, pienso que están trabajando de repente actores en el país ante el retroceso, a veces acelerado, a veces más paulatino, el retroceso de nuestras instituciones o de las instituciones del sector justicia, que nos provoca ansiedad y que quisiéramos de que casi tener informe diario de lo que están haciendo. Yo lo que le puedo decir es que las autoridades de Estados Unidos pueden hacer lo que está en el ámbito de sus facultades, lo que les permite su normativa, que pueden apoyarnos, pero la principal responsabilidad está del lado del guatemalteco. Y entre distintas medidas que ha tomado las autoridades de este país, me llama mucho la atención
que la funcionaria, quien hoy está a cargo del deslegitimado Ministerio Público, hacía muchas afirmaciones en una comparecencia con algún medio de comunicación ayer e indicaba que los funcionarios o las autoridades de Estados Unidos se circunscribieron a aceptar información que se les dieron determinadas personas que están evadiendo la justicia en Guatemala. Entonces, que era una clara alusión a su servidor y al exfiscal general Telma Aldana. Pero imagínense qué poder pues, deberíamos de tener para que solo se aceptara la versión que nosotros tenemos. El tema es que entiendo que las autoridades de este país son acuciosas, minuciosas para asumir una decisión y que ya quisiera yo tener el poder para que solo mi palabra bastara para que ellos tomaran una decisión que es de Estado, porque el Departamento de Estado forma parte del ejecutivo del gobierno de este país, y en ese sentido entiendo de que ellos están realizando las acciones que corresponden, que competen, que se circunscriben al marco legal, pero que la principal responsabilidad la tenemos los guatemaltecos. Entonces, por eso, ante la comparecencia ante los medios de comunicación, pese a que han emitido una orden de captura, ya anunció el presidente de la República, que creo que también es portavoz del Ministerio Público en Guatemala, que van a venir más órdenes, más acciones en mi contra. Y el propósito es que me calle. Y yo no me voy a callar porque más que lo que yo he vivido, está la situación de los guatemaltecos. Es que no me parece que vivamos en pleno siglo XXI, estemos en el siglo XXI y aún estemos tratando de avanzar en la construcción de mínimos necesarios para la supervivencia de la población. Creo que eso es lo que llora sangre en un país que tiene los recursos, tiene el potencial, pero que el seguir adelante en todos los ámbitos está impedido por quienes quieren manejar el Estado de Guatemala como si fuese su finca. Y sobre esto último que mencionaba, pues hace unas semanas se dio a conocer, se hizo público pues que la policía había llegado a su casa, pues, o a la vivienda de sus padres a buscarle cuando era público y más que conocido que usted pues está en Estados Unidos. Yo no sé si este tipo de acciones pues de acecho, de persecución han continuado hacia su familia. Hacia mi familia y hacia mí, no sabe, en 8 ocasiones se ha rechazado, por ejemplo, un simple memorial de comparecencia al juzgado donde ha sido emitida orden de captura en mi contra. Los net center tienen más información de las causas en mi contra que la propia abogada que ejerce mi defensa. La actitud del Ministerio Público cuando se fue a consultar con relación a ese hostigamiento del que es objeto mi familia, la única respuesta que se dio es de que pidieron información a la Dirección de Migración y que no aparece, o al Instituto de Migración, y que no aparece información sobre mi salida. Entonces se trata de jugar con el formalismo para acosar. Un acoso constante en redes, un acoso al equipo de trabajo, una descalificación de la que yo no tengo memoria histórica de que, bueno, porque lo potencian las redes sociales, de que se haya hecho, además de lo injusto, porque es una injusticia, una ilegalidad la que cometió Consuelo Porras en el momento en que decidió mi destitución, y se lo digo no por haber sido afectado personalmente, sino hago un análisis profundo de no solo de la situación que sirvió de pretexto para mi destitución, sino todo lo que está alrededor, y que lamento mucho que otros operadores de justicia estén en este momento siendo afectados por la decisión de una institución de la que lo único que he escuchado es que es titular de la persecución penal, pero que ya no hay ni siquiera formas para desbaratar la institución.
Hmm. Y aquí comenta Juan de Dios Simón Sots, voy a leer su comentario. El actual Ministerio Público ha perdido credibilidad. No hay duda que estamos regresando a las dictaduras, bajo una dictadura corrupta, pero con poder económico y con poder formal del Estado. Yo no sé cómo se ve, por ejemplo, bueno, en Estados Unidos, que está usted ahí, pero no solo en Estados Unidos, sino, por ejemplo, en la CIDH, la situación actual de Guatemala y de la región, con una fiscal general y un secretario general del Ministerio Público que aparecen en la lista Angel, con ese apoyo mutuo entre Consuelo Porras y Alejandro Yamatei, con una Corte Suprema de Justicia que se niega a retirar la inmunidad a la fiscal general a pesar de estos antejuicios, o con estas declaraciones que mencionaba usted ayer de la fiscal general, que dice que el Departamento de Estado quiere obstruir la acción penal de Guatemala. No sé pues, qué imagen o qué preocupaciones se están dando de cara al exterior, usted que ha tenido esos encuentros y esos contactos con otros actores. Bueno, por una parte, se ve a una persona que para cumplir órdenes, mandatos, deseos de quien dirige la institución, porque el Ministerio Público se está dirigiendo desde fuera, la directriz que viene del Ejecutivo es la que cumple la fiscal general. Lo que se percibe es que ha instrumentalizado el Ministerio Público para perseguir a detractores, para tratar de aniquilar nuestras acciones y para tratar de desbaratar y deslegitimar la lucha que por más de 10 años se hizo del Ministerio Público. Pero, ¿qué más que en este país, el país que creo que tiene en este momento más influencia a nivel mundial, la haya designado como una funcionaria corrupta? Y no fue por dos personas que son objeto de persecución política, no fue por la información de dos personas que fueron objeto de persecución política. Todo un proceso de conformidad con la legislación de este país y que son listados y decisiones que pasan inclusive por el Congreso de este país. Entonces, esa es la percepción que existe, que Consuelo Porras es corrupta y que es el brazo instrumental de la mafia. Gracias. Y bueno, quería leer aquí un par de comentarios que escribieron en el chat. Voy a leerlos un poco por encima. Vamos a ver, Hilda Rivera dice que el sistema de justicia en nuestros países está cooptado por élites económicas y políticas, por el crimen organizado, que no hay justicia para los pueblos. Y a las comunidades que defienden sus derechos las criminalizan, tal y como está sucediendo en Honduras, el país de Hilda, que dice que ahí desmantelaron la MASI. Y Azodigua menciona que en Guatemala siguen rogando que el país tome nuevamente el rumbo con justicia, equidad, igualdad y oportunidades. No sé ahora mismo para usted cuáles son los riesgos más preocupantes que corren no solo en Guatemala, sino también en Centroamérica, porque ya hablamos que esta situación no es solo de Guatemala. ¿Cuáles son los riesgos más preocupantes de los operadores de justicia en la región? Que se esté utilizando la intimidación como instrumento para evitar que realicen acciones de investigación. Le doy un ejemplo. Si la consecuencia que Juan Francisco Sandoval tuvo que pasar por señalar que la fiscal general estaba asumiendo un papel ilegal al asignar investigaciones de gran relevancia que podían involucrar al gobernante a una persona que no podía actuar por prohibición de la ley del organismo judicial, y mi consecuencia es estar hoy fuera, criminalizado, con todo el aparato estatal completamente dirigido en mi contra. ¿Cómo se van a exponer el resto de operadores de justicia a vivir esa situación? Porque además de que dependen de un trabajo y pueden tener muchísimo amor a su trabajo, pero no van a arriesgar su vida, su seguridad
tanto personal, su seguridad laboral, a sus familias, va más allá. Entonces, ese es el motivo por el que se utiliza estas estrategias de criminalización para intimidar. Entonces, ya los fiscales en el Ministerio Público prefieren no actuar porque saben que hay una fiscal general que en abierta disposición de las directrices de las mafias se va a ir en contra del propio personal de la institución. Eso explica muchas situaciones. Cuando el gobernante de Guatemala en un medio internacional se pronunció en contra del trabajo de una fiscalía y de un fiscal del Ministerio Público, es decir, sobre mí, yo no necesitaba de que ella me defendiera, pero si es una persona que en realidad defiende los intereses del Ministerio Público, como mínimo, con cortesía debió de pedir al presidente de la República que respetara el actuar de los servidores públicos. Pero es tan grave y tan grande el descaro en Guatemala que no fue necesario, porque lo que existió fue un silencio cómplice, acorde con la congruente postura del Ministerio Público de defender los intereses gubernamentales. Y sobre esto, sobre lo que comentaba de otros fiscales que actualmente siguen en el Ministerio Público, no sé si ha tenido conocimiento de que continúen pues ataques o intentos de intimidación o de injerencia por parte de la fiscal general o de otros actores políticos. Hace apenas 2 semanas hubo 12 movimientos como mínimo de fiscales. El tema del caso de Hilda Pineda, el movimiento que hubo en la Unidad de Asuntos Internacionales, en la Fiscalía de Extinción de Dominio, es un mensaje para los fiscales. De hecho, hace 4 meses no se comentó algo, pero se destituyó fiscales y recibimos información del propio Ministerio Público que era un ensayo. Fíjese, no podían destituir fiscales de la manera en la que lo hicieron, pero estaban ensayando cómo actuar en mi contra. Entonces, toda la línea de actuación del Ministerio Público del último tiempo, que hoy escuchaba al Estado de Guatemala en la audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, yo les manifesté en mi réplica de que copiaron y pegaron los spots publicitarios del Ministerio Público y no tomaron en cuenta que el discurso que se dio no responde a una situación de realidad. ¿Cómo se explica la cantidad de operadores de justicia que está afuera? ¿Cómo se explica la cantidad de atropellos que se han cometido dentro del Ministerio Público? Y que se actúa con desidia en otras instancias donde se pueden hacer reclamos, porque lo que existe es un plan orquestado donde están involucradas la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, y eso significa que se cerraron los espacios. Y Juan Francisco Sandoval ya está fuera, pero la población guatemalteca es la víctima de todos los desmanes que se están cometiendo. Y ahora que menciona eso, el que se continúe todavía sin elegir pues, a magistrados de las dos cortes, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Suprema y de las salas de apelaciones, ¿cree que representa pues una cooptación del sistema de justicia? Es una cooptación del sistema de justicia, la captura del Estado, que es otro de los nombres con los que se puede denominar a este fenómeno. Vea usted, hoy el Estado de Guatemala indica de que esa prolongación de funciones de los magistrados es producto de una resolución de la anterior magistratura de la Corte de Constitucionalidad. ¿Y por qué no le preguntan los magistrados a esta magistratura de la Corte de Constitucionalidad para verificar qué posición tiene? Porque nuevamente se trata de deslegitimar a determinados actores, a determinadas instituciones. Es decir, si 20 años prolongan sus funciones, siempre va a ser responsabilidad de la séptima magistratura de la Corte de Constitucionalidad, porque esto responde a un plan orquestado de la mafia para tratar de legitimar sus actuaciones arbitrarias e ilegales. Vea usted, se dice, por ejemplo, yo fui denunciado en una cantidad de ocasiones, entre múltiples denuncias,
por el informe que se remitió al Congreso de la República relacionado con la investigación de comisiones paralelas 2020. Pero resulta de que ese informe es producto de un amparo que interpuso la actual fiscal general. Pero a ella no se le responsabiliza de nada. El informe lo remitió la fiscal general, pero el criminalizado soy yo. La titular de la persecución penal es la fiscal general. Ah, pero si hay algo bueno, sí fue ella, pero si hay algo que afecte al poder, entonces los responsables y criminalizados son otros. Entonces, esa es la incongruencia con la que actúan las autoridades en Guatemala, pero que son incongruencias muy convenientes porque benefician a determinado sector. Y quería preguntarle cómo ve usted la situación actual que está pasando, por ejemplo, pues con el periódico, ¿no? Con estas, pues con esta amenaza de la Fiscalía de realizar allanamientos, de embargo de cuentas y esta reactivación de una denuncia, pues de un caso que ya estaba cerrado. No sé cómo analiza usted esto en este contexto. Sin conocer el fondo del asunto, esa instrumentalización del Ministerio Público que va dirigida contra operadores de justicia, defensores de derechos humanos, abarca también a la prensa independiente. Vea también lo que ocurrió con el periodista de prensa comunitaria allá en el nororiente, allá en el municipio del Estor. Nuevamente se está utilizando la institución para acallar voces. El periódico, por ejemplo, ha sido uno de los medios de comunicación que ha denunciado las barbaridades que se cometen en la administración pública. Y se utiliza entonces nuevamente a el órgano encargado de la persecución penal para acallar voces. Entonces, esa es la función del Ministerio Público. Obviamente se va a hablar que 340 fiscalías, que 12,000 empleados, que todas las fiscalías, ya sabe usted cuál es el discurso de logros, pero en calidad en que ha avanzado el Ministerio Público, ninguna. Lo que hay es retroceso. Y mencionaba pues varias veces a lo largo de esta charla que al final toda esta cooptación del sistema de justicia y toda esta situación a quien más afecta es a la ciudadanía, ¿no? No sé si tiene algunos ejemplos de las consecuencias que puede tener esto para la ciudadanía y por qué debería preocupar a las ciudadanas y a los ciudadanos lo que está pasando en el sistema de justicia actualmente. Porque lo que se está o está en juego es el futuro inmediato de Guatemala. De hecho, hay que verificar cómo están funcionando todas las instituciones fiscalizadoras. ¿Qué está pasando con la democracia? ¿Cuál es el papel, por ejemplo, del Tribunal Supremo Electoral? ¿Cómo fue diseñado? ¿Quién está detrás de cada uno de los magistrados? ¿Qué acciones tuvieron que desarrollar para ser electos como tales? ¿Se cumplió con todos los requisitos para su elección? ¿A quienes denuncia el Tribunal Supremo Electoral? ¿A quienes está favoreciendo? Por poner un ejemplo de las distintas acciones, porque el Tribunal Supremo Electoral es una institución que debiera encargarse de defender la pureza de los eventos electorales, pero es una institución que vea cómo está conformada, cómo ha actuado en incongruencia de criterios ante circunstancias similares, pero esto responde a una línea directa de conveniencia de lo que va a ser el futuro. El tema de lo que ocurre en la Corte de Constitucionalidad. Existe una magistrada electa a la que no se juramentó, pero está en igualdad de condiciones de otros magistrados quienes sí tomaron posesión, alguna otra persona a la que sí fue juramentada. Entonces, esa es la manera en que se está actuando desde las distintas instituciones en Guatemala, como el Congreso de la República,
usted ha verificado por el seguimiento que se le da en los medios de comunicación independientes a los criterios de actuación y la manera en que se consiguen las mayorías para responder a determinado interés. ¿Y considera que puede haber cierta apatía de la población en los últimos años? Digamos que en ese 2015, con esa efervescencia y esas marchas ciudadanas, pues parece que ya no las vemos, ¿no? Y parece que la ciudadanía pues ya no tiene como ese impulso. No sé si hay cansancio, hartazgo y además los estrategas de la alianza criminal han sabido difundir un discurso que recuerda a décadas ya superadas. Usted se da cuenta cuando ya no avanza la discusión, se sobreponen aspectos ideológicos, ya se habla de algún interés. Hoy el Estado de Guatemala lo manifestaba. Entonces me pregunto, quienes ejercen la función, imagínense ejercer la función pública, discriminar por un tema ideológico es hasta delictivo, pero se utiliza ese sesgo con el propósito de menospreciar las voces que señalan las arbitrariedades que se cometen desde las autoridades que ejercen el poder, bien sea en la administración pública en general o en determinados sectores de la administración pública, como el Ejecutivo, como lo que ocurre con los operadores de justicia. Entonces, lo que esto significa es que el Estado de Guatemala está diseñado de esa manera. De esa manera está diseñado y no podemos exigir que la ciudadanía únicamente se dedique a manifestar, pero en todo caso es la responsabilidad del guatemalteco. Yo creo que hacia eso se debe de empujar, a educar para que el ciudadano ejerza el verdadero poder que le corresponde, porque ya vimos que los políticos no tienen ninguna voluntad de caminar para el fortalecimiento de las instituciones. Y pues estamos ya sobre el tiempo, pero pues no quería dejar pues de hacerle pues una última pregunta, y es pues si podemos ver algunas luces en este proceso, un poco pues para animar a la gente a ese llamado a la acción, ver que no está todo perdido, digamos que todavía puede salvarse la situación, o pues no sé si no considera que todavía haya algunas luces por ahí. Si hay luces, aunque se cierren espacios, debemos de recordar de que la población guatemalteca ha sobrevivido a esa clase dominante que la ha mantenido sometida, no desde hace 200 años, por lo menos desde hace unos 500 años, y que la sociedad guatemalteca ha resistido y que en medio de los momentos más difíciles ha logrado sobreponerse. Vea lo que vivimos en los 80s, por lo menos en los 90s, la población guatemalteca tenía una nueva esperanza de que la situación en el país iba a cambiar. Entonces yo creo que no debemos de olvidar de que la población guatemalteca es la que ha dado luces y bríos en algunas épocas al país, a la población, para salir adelante. Entonces la ciudadanía guatemalteca es la gran esperanza. Los pueblos, yo no olvidaré algunas imágenes de julio del presente año, que donde era la población, sobre todo del altiplano del país, la que en un ejercicio ciudadano sin responder a ningún tipo de presiones en forma espontánea, dio una muestra de la fuerza que tiene. Entonces, creo que la clase dominante en el país, los gobernantes, no deben de ninguna manera de menospreciar la fuerza que tiene el pueblo, porque el poder está en la ciudadanía. Pues muchas gracias por esas últimas palabras y bueno, yo creo que
tenemos que cerrar aquí, no seguiríamos hablando, pero ya estamos sobre el tiempo y nada, yo le quería agradecer muchísimo, Juan Francisco, por haber hecho el espacio de estar hoy acá y por esta conversación que pues a mí me ha resultado muy, muy enriquecedora. Muchas gracias.